Esto va. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Yo soy Luis Bolaños, en nombre de la Dirección General de Deporte Representativo y de la Dirección General de Deporte Universitario. Estamos hoy en un programa más de Semblanzas Deportivas, aquí con una invitadaza de lujo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos con una nueva serie. Esta serie es en tributo a nuestros ganadores del premio Universitario del Deporte, que es el equivalente al Premio Estatal del Deporte. Y hoy tenemos a una de nuestras ganadoras en la categoría de deportistas, nuestra queridísima Viridiana Parra Marín. ¿Cómo estás, Viri? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, emocionada. Qué maravilla, Viri. Pues muchísimas gracias por estar en este programa. En un momento más seguramente se incorporará nuestro amigo Rodrigo de Buen, mi compañero de transmisión de toda la vida. Y pues bueno, será un placer. Viri, pues estos programas de verdad se hacen tratando y haciendo una total, un tributo a ustedes, un homenaje a los deportistas de la UNAM que han puesto en alto el nombre de esta institución. Y esta no es la excepción. Entonces, bueno, estos programas siempre los empezamos pues desde el principio. Y desde el principio es ¿dónde y cuándo nace Viridiana Parra? Híjoles, es una historia de hace muchos años, ¿no? No, es cierto. No creo que tantos. No, no tanto. Pues bueno, yo nací el 11 de diciembre del 2002. Entonces actualmente tengo 21 años, a nada de cumplir ya los 22. Este, Ajá. y yo nací sin ninguna discapacidad. De hecho, mi discapacidad fue adquirida. Durante mis 6 primeros años de vida, pues yo tenía completamente todas mis capacidades físicas y hasta la edad de los 6 años fue justamente cuando tuve mi accidente. Mi lesión es una lesión medular completa. El nivel que lo tengo es de T6 a T12. Luego ahí si quieren buscarlo, qué significa eso. Ujú. Y eso es importante porque gracias a eso es que obtengo la clasificación en la que ahorita estoy, que es pista de T53, ¿no? Entonces, por eso es importante decir tu diagnóstico y a qué nivel, ¿no? Claro. Entonces, yo tuve un accidente con mi familia, nos asaltaron cuando íbamos de viaje a Veracruz. Íbamos a pasar una Navidad, víspera de Navidad, y pues tuvimos la desgracia de pues tener un accidente. Y pues a partir de ese momento estuve internada durante mucho tiempo en diversos hospitales. Muchos médicos me dijeron que pues no me iba a poder ni siquiera sentar, ¿no? Otros me decían que pues sí me podía sentar, pero pues no, no tanta movilidad, que no me moviera tanto, porque pues uno es frágil, entonces te puedes romper en mil pedacitos, ¿no? Ajá. Pues sí, conforme fue pasando fue cambiando la perspectiva de cada uno de los médicos que me trataron en su momento, pues porque al principio yo inicié siendo por rehabilitación, justamente la primera parte después pues del accidente que tuve, de la recuperación, de todo esto, fue haz algo de movimiento, no hagas ejercicio, pero sí muévete un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor para ti? Ya que vimos que sí te puedes sentar, ya que vimos que pues puedes moverte o desplazarte en una silla de ruedas, que por cierto, las sillas de ruedas que utilizan al principio en los hospitales son sillas de traslado, son sillas Ah, pesadísimas, pesadísima, sí, sí. pesadísimas. Entonces, pues imagínate una niña de 7 años con una monstruosidad de esas, pues No, no, válgame. no. Ahora entiendo de dónde empezó la fuerza. No, sí, yo con esa cosa adquirimos, pero lo que le sigue, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que iniciamos con este tipo de cosas y pues ya para cuando entramos a este periodo donde puedo conducir la silla de ruedas, desplazarme más, me dijeron, ok, Sí, empieza a mover más, haz natación. Siempre es natación. sí, Entonces claro. dije, ahí con natación dije, ok, vamos a intentarlo. Y pues ya conforme fui haciendo un poco más de actividad física, resulta que pues me vieron por ahí y me dijeron, oye, ¿no te gustaría intentar hacer tenis en silla de ruedas? Ok. Y yo tenía de 9 10 años más o menos, ¿no? Le dijeron a mis papás, me dijeron a mí, me convencieron, yo dije, quiero probar algo nuevo. Y pues ya, me subieron a una silla de ruedas diferente, que es
las llantas las tienen un poco más abiertas para darte mayor estabilidad al momento pues, de correr. No, yo con eso parecía bala, yo corría para allá, para acá, pelota para allá, pelota para acá. Y la verdad es que me divertí muchísimo. Entonces, lo estuve practicando simultáneamente, ¿no? Entre natación y entre tenis de silla, hasta la edad como entre los 14 años aproximadamente, 13 14 años. Ujú. Desgraciadamente, pues, como todo el deporte en ese sentido, es complicado que tú puedas hacer una actividad deportiva de por sí. Y la parte de la discapacidad es un poco más complicado por la parte de los transportes. Entonces, yo dependía en ese momento de mi familia para poderme trasladar, pero pues también tenemos que entender que pues tienen sus actividades para retribuir económicamente y pues eso significa quitar algunas veces también horarios de ellos, ¿no? Claro. Y pues conforme fue pasando, pues sí, era muy complicado los traslados, era invertir pues dinero que en su momento pues no se tenía. Entonces, pues sí, tuve que dejar la actividad deportiva durante un tiempo y enfocarme más a la parte de la escuela. Entonces, ya una vez ingresando a lo que es el CCH Sur, pues ahí fue donde inició otra vez, digamos que un poquito de actividad deportiva, porque no era deporte como tal. De hecho, durante ese tiempo, incluso me daban permiso de saltarme las actividades físicas, ¿no? A ese grado llegábamos de decir que la actividad deportiva no era tan necesaria para mí. O sea, para otros chicos sí era necesario que estuvieran constantes, pero para mí teníamos esta modalidad de que yo podía decidir si quería ir o no quería ir. No, puede ser. Oye, Viri, y a ver, ya te fuiste rapidísimo, ¿qué es lo Sí, tuyo? Pero cuéntanos un poquito, por ejemplo, fue el accidente y toda esta cuestión. ¿La primaria cómo fue? ¿Cómo estudiaste la primaria? Eh, ¿En dónde estuviste, por ejemplo? mira, yo en la primaria estuve en la República Suazilandia, está muy ¿Eh? cerca de su casa, Gracias. y pues la verdad fue un periodo algo complicado. Durante ese tiempo, pues recordemos, yo tenía 6 años cuando me pasó mi accidente, ¿no? Entonces, la primera mitad del año, yo entré a la primaria a los 5 años. Ok. Entonces, para la primera, digamos, mitad del año, aproximadamente yo recuerdo que entré al primer año de la primaria pues caminando y pasaron vacaciones y después de eso yo ya regresé con la silla de ruedas. Entonces, esa transición fue algo impactante para mis profesores y para mis compañeros y para mí, ¿no? Todos Por- estaban como, órale, qué extraño, ¿no? ¿Cómo es que pues llegaste aquí de una forma, pasó cierto tiempo y volviste y pues ahora tenemos que tratar contigo de forma, digamos, diferente en cierto punto, ¿no? Y Claro. era ahora de parte de mis profesores adaptarse y pues no sabían cómo hablarme incluso, cómo me podían agarrar para llevarme a ciertas actividades, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue un poquito complicado al principio eso. Algo que me motivó es que en la primaria incluso yo recuerdo que a pesar de todo eso, tenía profesores de educación física en donde, pues sí, la verdad es que fueron muy accesibles y uno de ellos, me acuerdo que él me ponía ejercicios para yo hacerlos. Y me ponía a jugar con los niños al igual que todos y me ponía a jugar fútbol, ¿no? Lo cual les encantaba a los niños porque yo era el portero, no me metía ni un gol. Entonces, Maravilla. jugábamos de todo, quemados, fútbol, incluso me ponía rehabilitación, digamos, con pelotas para tener más fuerza en las manos, etcétera, ¿no? Entonces, cosas que yo en ese momento yo no veía y que las veía como innecesarias, pero ahorita que yo lo pongo en retrospectiva, digo, wow, sí me estaba ayudando en realidad, yo estaba haciendo Sí, alguna claro. física en ese momento y ni siquiera lo sabía como tal. Claro. Entonces, sí, Sí, claro, o sea, qué fortuna, ¿no? Porque digo, como dices, muchos tal vez hubieran hecho un paso a la derecha y decir, bueno, pues no sé, ¿no? ¿Cómo sí, le hago? No sé, ¿no? ¿No? Pero el tener una persona que pudo encauzar esto y pudo ver y pudo hacer una dinámica de inclusión fue maravilloso, ¿no? sí, la verdad es que me sorprende esto hoy en día, el profesor Juan Carlos, yo también me acuerdo muy bien de él, Bueno, sí, que sí. Fíjate que no imagínense sé. ese grado, ¿no? Es ese compromiso que algunos profesores tienen
que deben de saber que hay alumnos que no los olvidan. Hay alumnos que tienen todavía todo eso en la memoria y créanme que fueron uno de los primeros pilares para impulsarlos a seguir con la actividad deportiva. Claro, 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 Guille. Y vamos, dentro de todas estas cuestiones, ya sí, primaria, eso fue el empezar con toda esta adaptación, este proceso de adaptación, que definitivamente no solamente fue un proceso de adaptación para la niña Viridiana, fue un proceso de adaptación seguro hasta para toda tu escuela, ¿no? Tus compañeros, profesores, lo comentas, ¿no? Claro. Este proceso de adaptación, digo, en una infancia, en la infancia debe ser, digo, así de bien encausado, fue maravilloso. Ujú. ¿Seguiste en esa misma primaria? ¿Todo lo desarrollaste en la misma primaria? Sí, afortunadamente la verdad es que seguí mi proceso en esta primaria más que nada por cómo estaba construida. La primaria a la que les comento, todo está en planta baja, todo es un primer piso. Ok. Entonces, la verdad, para mí era muy accesible eso con una silla de ruedas y sobre todo porque pues no había, por ejemplo, tantos desniveles, etcétera. Entonces, era mucho más fácil que yo me pudiera desplazar justamente ahí. Por eso más que nada fue que me quedé completamente ahí, ¿no? Qué maravilla, porque justo de pocas primarias conozco que no tengan escaleras, Ujú. ¿no? En general tienen escaleras. Esta parte de la accesibilidad es muy compleja. Y digo qué maravilla, ¿no? O sea, que todo fluyó. Por lo que se ve, todo fluyó, ¿no? Y Sí, creo que mucho tiene que ver también con actitudes, ¿no? Tu actitud a mí me parece increíble. Siempre te he visto súper rozagante, feliz, ¿no? O sea, es maravilloso platicar contigo, ¿no? Y es una fortuna. Y a ver, primaria. Y entonces en la primaria tenías ya actividades y cómo eras como estudiante. Tengo la respuesta porque sé el futuro, ¿no? Conozco el futuro, pero ¿cómo era como estudiante la niña Viridiana? pues como estudiante la verdad es que yo siempre fui una nerd. O sea, me gustaba la parte de escuela, diplomas, ¿no? Tengo ahí una carpeta de las diplomas de todos los años por promedios. La verdad es que sí, no, para qué ocultarlo, ¿no? Ahí se ve. Sí, Y no, sí, bueno. me ha gustado. Ok, primaria. Me dices, o sea, aparte de la primaria, estabas en natación por el asunto de la rehabilitación, ¿no? A Ujú. todos nos mandan rehabilitación y siempre es alberca, ¿no? En la natación, ¿qué tal te sentías? ¿Cómo era? O sea, ¿te gustó mucho? ¿Cómo te sentías? Si soy muy sincera, la natación yo siento que no es lo mío, no es mi deporte. La verdad es algo con lo que me gusta hacer todas las actividades deportivas, pero dentro de todo esto creo que todos tenemos actividades que te gustan y actividades que dices, ok, lo hago, pero no es como mi No lo plus, ¿no? busco, no lo Exacto. busco. Ajá. Entonces, la verdad es que sí, sí me gustaba en su momento hacer natación, pero por recreación. Y es muy diferente hacerlo por recreación porque pues te puedes hacer un poquito pato, de aquí lo que ya te haces una o dos vueltitas y la verdad lo disfrutas. Es muy relajante la natación, entonces por eso me gustaba mucho porque es una actividad que te cansaba en cierto punto, pero te relajaba. Y a mí eso me encanta, entonces por eso me gustó mucho la natación. Algo que no me gustaba siempre era pero pues ya eso no había de otra. Sí, claro, claro, claro. Y ahí mismo, ¿en qué altura de la primaria? ¿Sí fue en la primaria todavía cuando te encontraste con el tenis? Sí, en la primera todavía fue cuando entrenaba tenis, era en deportivo hasta por Iztapalapa aproximadamente, entonces sí me quedaba bastante lejitos. ¿Eh? Y estuve primero con la entrenadora Esperanza Belmont, que de hecho es una de las iniciadoras del tenis en silla de ruedas De verdad, y sí. fue bastante buen exponente del tenis justamente en silla de ruedas. Entonces, sí estuve con ella durante un rato hasta que pues sí, ya me fue casi imposible ir ya por las distancias y la parte monetaria, entre otras cosas. Entonces, sí, te tuve que dejar un rato. Y fue hasta este entonces que conociste la silla de ruedas distinta, la silla de ruedas que es como de mayor estabilidad, ¿qué le podemos decir? Rápida. Digo, no es una de velocidad, pero
Es una silla de ruedas mucho más rápida, ¿no? Más estable, más como para cambios de dirección. Sí, bueno, es que dentro de los espectros de silla de ruedas existen los que son las sillas de traslado, que son las sillas de hospitales que todos conocemos. Están las sillas de uso diario, que son las sillas con las que son más ligeritas, tú te puedes mover sola en la calle. Y están las sillas deportivas, y cada deporte tiene una silla, digamos, específica, ¿no? Una silla, por ejemplo, de tenis sobre silla de ruedas, es una silla que es parecida a la de uso diario. La diferencia es la parte de cómo están las llantas diseñadas. Las llantas están diseñadas como para que pareciera que están chuecas o cansadas. Yo les digo que están cansadas porque están respirando, ¿no? Están muy Ah. abiertas. Y la verdad es que eso te ayuda mucho a tener mucha estabilidad, y sobre todo en ese deporte que es estar dando vueltas continuamente, correr por la pelota para allá, para acá, entonces mucha movilidad, te necesitas mucha estabilidad ahí. La silla, por ejemplo, la que utilizo de atletismo es diferente, ¿no? Como los carros de Fórmula 1 que son todos largos, parecidas las. Una silla de básquetbol pues tiene la parte de las protecciones de enfrente porque ahí parecen carritos chocones a cada rato, entonces es Sí. diferente dependiendo del deporte en el que te vayas a estar para el tipo de silla en el que vas a adquirir. Pero efectivamente cuando yo entro a tenis, me dan este tipo de sillas que tienen mayor estabilidad, que me hacen correr muy rápido, que de por sí eres un niño, eres muy atrabancado, te encanta correr, entonces pues a mí me encantaba andar con la silla corriendo para ahí y para acá. Y una vez que me ven ahí, una persona me observa, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que la silla que traes está muy pesada para ti. Yo creo que te serviría mucho más tener una silla de uso diario. Entonces me invitan a lo que es Vida Independiente. Vida Independiente México es una organización que se encarga justamente de enseñarte cómo utilizar una silla de uso diario. Te enseñan a subir rampas, subir topes, pasar rieles, subir escaleras, bajarlos, ¿no? Entonces es como un curso de vida que todos deberíamos de tomar en silla de ruedas, ¿no? Claro. La verdad me ha servido muchísimo, y la silla que en ese momento me dan es una silla que hasta hoy en la fecha, por ejemplo, sigo, ¿cómo se llama? Utilizando. O sea, voy renovando piezas y voy haciendo muchas modificaciones porque esto es como un auto, ¿no? Hay que tunearlo cada cierto tiempo. Claro, claro. Por supuesto, hay que adaptarlo a tus gustos y Totalmente preferencias, flexible. claro. Si no, no se va a poder esto, ¿no? Entonces hay que tunearlo. Pero entonces, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que pues sí, o sea, este tipo de sillas es muy fácil de utilizar, y pues muchas gracias por haberme dicho en ese momento que este era el tipo de silla que tenía que utilizar, si no, tal vez yo ni en cuenta. Claro, y es que es impresionante la habilidad con la que se mueven en el día a día. O sea, yo te he visto moverte, bajar rampas, subir rampas, escaleras, ¿no? Te he visto y es impresionante. Dios, o sea, sí, reafirmo, soy tu fan. Pero, ok, y entonces llega esa silla de ruedas, cambia tu vida, le agarras como mucho más gusto a la actividad física, podríamos decir. Sí, sí. Y, o sea, ya como con otros fines, ¿no? O sea, creo que ¿seguías siendo recreativo en ese entonces, Viri, o ya competías? No, en ese momento todo mi actividad deportiva en todo momento siempre fue como recreativo, más por la Sí. parte de que me tenían enfocada en cierto punto a que la escuela era todo para mí en ese momento, ¿no? Y lo sigue siendo, o sea, sigue siendo una parte muy importante de mi vida, por supuesto, porque pues no, no soy solamente viridiana deportista, no soy viridiana que también está estudiando su licenciatura, y la verdad es que eso me hace sentir muy plena conmigo misma. Sin embargo, conforme también vas pasando de tiempo, te das cuenta de que no tienes por qué quedarte encasillada solamente en una cosa. Puedes hacer muchas cosas. Y aprendí que el deporte es una cosa que a mí me ayuda a complementarme y es el que yo me sienta como una viridiana plena. No, sí, seguro. Y vamos, digo, seguía esta parte recreativa, que yo creo que aparte, pues como en todos, ¿no? O sea, el deporte a final de cuentas nos ayuda a aprender a controlar nuestro cuerpo, ¿no? Nos ayuda a aprender a saltar, a moverlo, ¿no? Que es algo complejo y que ahora vemos en algunos de los chicos de las nuevas generaciones. Son niños que te pueden manejar tabletas y que te pueden manejar aplicaciones, pero que de repente no saben manejar su propio cuerpo, ¿no? Es bien Así es. triste. Le dices, a ver, date una marometa. Y el niño no se sabe dar una marometa. O a ver,
se salta con los dos pies juntos y no lo tienen totalmente desarrollado porque hemos recurrido más a tener a los niños pegados a una tableta porque es más cómodo, no tienes que cuidarlos en la calle, no los tienes que llevar a ningún lado. Y eso ha complicado mucho la parte de nuestras generaciones a poder controlar su cuerpo, ¿no? Y les es difícil. Y, y esta parte de la propiosección, ¿no? O sea, el autoconocernos y aprender a manejar nuestro cuerpo, entender si me duele aquí, ¿por qué me puede estar doliendo? ¿Por qué está pasando, no? Y Así creo es. que la educación física y el deporte, pues ayuda muchísimo en esta tarea. Y obviamente, en tu caso fue un doble aprendizaje, ¿no? Porque ya podías controlar tu cuerpo, es una niña perfectamente desarrollada y de repente es un reaprendizaje a volver a aprender a moverte ahora con la condición de la silla de ruedas. Pero el deporte yo creo que, bueno, esa es pregunta. ¿El deporte en este sentido consideras que te puso en una ventaja contra otras personas que han sufrido o han tenido este tipo de incidentes? Verdaderamente sí, muchísimo. O sea, lo que puedo compartir, o sea, yo hice esta comparación, ¿no? O sea, cuando tú eres niño no lo ves, no te das cuenta de nada de esto, ¿no? Entonces, cuando yo inicio como tal con la parte del deporte como tal, ya lo que es un deporte, yo inicio a hacerlo hasta ahorita en la universidad. Y eso es, hablamos de que yo ya tuve anteriormente un buen tiempo haciendo actividad deportiva, ¿no? Entonces yo nunca estuve como tal inactiva, pero propiamente deporte inició a hacerlo en la universidad. Entonces, en este punto yo puedo comparar mi primer año de la carrera con lo que viene siendo a partir del segundo año en adelante, ¿no? Que es cuando yo ya empiezo a hacer actividad deportiva. Durante el primer año puedo decir que te ayuda desde la parte física y desde la parte psicológica, que muchas veces no se ve, pero pues claro, es algo que también debe de tratarse y es muy importante, ¿no? Entonces, físicamente hablando, pues como bien lo dijiste, ¿no? O sea, yo ya tenía mi cuerpo desarrollado, yo lo tenía como aprendido en cierto punto, y pues después es volver a readaptarte, volver a decir, ok, ahora pues no tengo esto, pero ¿qué puedo hacer con esto que tengo, no? O sea, optimizas. Mm. Y creo que eso te da un mejor rendimiento justamente porque entiendes que tu cuerpo es un todo. Y curiosamente, a pesar de que a veces nosotros lo tenemos en mente de por sí, practicando deporte, a veces se nos olvida esa parte, ¿no? que, que todo está conectado y es algo que también he aprendido en medicina, que es que todo está conectado. Entonces, me doy cuenta el momento, por ejemplo, de desplazarme sobre todo. Anteriormente yo salía a la calle, tenía, no sé, que ir de aquí a incluso un mandado, una actividad en tu vida cotidiana y me resultaba casi imposible, ¿no? O sea, recorría 3 cuadras y ya estaba como perrito Pox dando, ¿no? Aquí dando la gota gorda. Horrible. Y te cansabas muy seguido, tenía que depender a veces de mi familia, ¿no? Que me empujaran en la calle, etcétera. Y de repente empiezas a hacer deporte y te sientes con esa energía, con esas ganas, te sientes fuerte para poder hacerlo tú mismo, ¿no? Pasarme yo, por ejemplo, a los carros, a los Ubers, etcétera. O sea, yo me puedo pasar sola a los asientos, me puedo subir otra vez a mi silla, puedo bien viajar en metro. Incluso yo digo, hoy en día la verdad es que ya no me interesa esta parte de que incluso algunas cosas no estén adaptadas, ¿no? Porque es cierto, la realidad es que en México muy pocas cosas están adaptadas y más bien tú te tienes que adaptar en vez de que las cosas se adapten a ti. Entonces, aprendes no solamente a sentirte a gusto con tu cuerpo, como bien lo dije, esta parte de recorrer distancias largas, esta parte de hacer mis traslados sola, esas partes incluso que tienen que ver incluso con mi carrera, ¿no? Tener que explorar a un paciente y tener que tener la fuerza física para a veces cargar, por ejemplo, la pierna del paciente porque él no se puede mover, tú lo tienes que movilizar, sacar muestras de laboratorio y tú tener que hacer esas maniobras y tienes que depender de que no te vayas a ir por enfrente porque si no picas a tu paciente mal y pues ya ahí hay chorradero, ¿no? De sangre. Entre otras cosas, hacerte un lavado quirúrgico de manos, que estamos en la Facultad de Medicina y pues, por ejemplo, las tarjas están por acá y es lo que muchas veces comentaba. El lavado quirúrgico es tener las manos aquí constantemente durante 6 7 minutos en lo que te lavas aquí las manos
y eso representa un reto para las lesiones medulares que no tenemos control abdominal. O sea, tú tienes aquí 3 minutos y ya te caes. Entonces, lograr eso me tomó alrededor de 2 años de pura práctica Wow. y estar constante y constante y constante trabajando tronco hasta llegar a ese grado de movilidad, ¿no? O sea, de tener esa seguridad de concentrarme y decir, ok, yo tengo el control, yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, fueron muchos cambios físicos, la verdad, muchos cambios físicos y mentales también. Bueno, ahorita ya se nos adelantó, Viri, pero obviamente por eso decía desde hace rato que sabía el resultado de cuando pregunté qué tal era Viri estudiante, porque Viridiana es estudiante de la Facultad de Medicina. Entonces, ahí no cualquiera entra y el promedio que se necesita es sobresaliente. Entonces, por eso decía yo que conocía la respuesta antes de preguntarla, pero estos programas son para que todo el mundo te conozca, Viri, ¿no? Entonces, por eso preguntaba desde ese entonces. Fíjate qué importantes los retos, pero me voy a regresar otra vez así rapidísimo y si quieres lo repasamos rapidísimo. ¿Cómo fue tu cambio a la secundaria, Viri? Y la secundaria fue la época más dura, la verdad. Sí te creo, porque ahí somos unos salvajes y no tenemos control. O sea, Ujú. algo pasa aquí adentro, sabemos, ¿no? La locura de las hormonas y todo este rollo y de repente no tenemos filtro y, híjole, es complicado. ¿Cómo Sí, fue? fue muy complicado desde el momento de la inscripción. O sea, hablamos de lugares en donde no hay accesibilidad y donde todos con escaleras, ¿no? Entonces nos ubicamos en la secundaria, que no diré su nombre, porque vamos a decir algunas cosas no tan gratas al respecto, Ok, ok, sí, 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 se respeta, sí. que es que desde un inicio no se me dejaba, no me querían inscribir en la escuela por el hecho de tener la discapacidad. A este grado llegamos de literalmente mis padres tuvieron que ir y les explicaron que iba a tener tales materias, sin embargo, otras materias no las podía tener porque los salones estaban en la zona de arriba y pues no podía yo acceder a las clases, por lo tanto, pues no sabían cómo me iban a tratar en esas materias y me quedaría sin calificación en esa parte. Entonces, no querían como acceder a eso, pero pues por supuesto existen los derechos humanos. Yo dije, a Claro. ver, yo no tengo por qué adaptarme, tú te tienes que adaptar a mí y en dado caso de que los salones estén arriba, pues hay salones abajo, entonces yo creo que ves la manera de cómo es que los vas a bajar, ¿no? Oh, no, claro. Entonces, sí, la verdad es que fue, al principio fue una pelea, digamos, en ese sentido, y yo me aferré y yo dije, no, o sea, yo tengo derecho a tener una educación, a tener una educación en donde yo quiera, ¿no? Y más si tú te ganaste ese lugar. Entonces, pues por supuesto, o sea, yo hice un examen y yo me quedé ahí, o sea, no tienen por qué ponerme alguna traba al respecto. Por Y pues la supuesto. verdad es que también fue un pique en orgullo de Viridiana de decir, vamos a aplicarnos. Entonces, desde el principio yo di buenos promedios, por supuesto, ¿no? O sea, como siempre yo ya venía anteriormente, por supuesto. Como todo tenemos que admitir que hay una racha en donde tú ya no quieres estudiar. La verdad es que llegó un punto donde yo dije, yo ya no quiero estudiar, o sea, yo quiero ser feliz, una niña rebelde. Y mi papá me dio un gran instintivo que fue, dejas de estudiar y te pones a trabajar. Entonces yo dije, ok, la escuela no suena tan Voy a mal, ¿no? estudiar. Por supuesto. Entonces seguimos estudiando. Dije, bueno, ni modos. O sea, Entonces, en la secundaria fue, podríamos decir, como que la etapa que despertó tal vez tu etapa, pues no diría combativa, pero sí tu etapa de exigir, de exigir lo que te corresponde, ¿no? Ahí claro, fue, ahí fue donde se despertó esta enseñanza, ¿no? Vamos como por enseñanzas normalmente, y ahí te tocó sí, esta parte de sí, hacer esos eh, objetivos. sí, la verdad fue complicado en ese sentido. Aprendí muchas cosas en la secundaria. Aprendí la parte de, eres un adolescente, pero la verdad es que durante ese momento no solamente era un adolescente con una discapacidad que tenía que lidiar con los problemas que generalmente un adolescente enfrenta, esta parte de pues la parte del amor, la parte de las materias, la parte de tu familia, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso tienes que lidiar con que pues, ¿qué crees? Tienes una silla. Entonces,
también fue otra cosa que anexarle en ese punto. Y desde la secundaria yo ya estaba pensando, ¿qué iba a ser de mí en un futuro? ¿Qué carrera tenía que estudiar teniendo una discapacidad? Si podía seguir haciendo actividades deportivas, eh, pues sí, como tal, ¿qué iba a ser de Viviana más adelante? En ese momento yo ya me estaba estresando desde ese punto, ¿no? Claro, Entonces, sí, sobre todo con lo que pasé en ese momento, comentarios comúnmente de jóvenes que, pues sí, como bien lo dijeron, no hay tanto tacto al momento de decir luego a veces las cosas, te sientes también tú diferente. Y más que nada fue este primer contacto que yo tuve con lo que fue discriminación, ¿no? O sea, claro. que en ese momento yo había escuchado de algo ahí por el estilo, pero nunca lo había experimentado hasta que llego con esta parte y desde el inicio, pues yo experimento eso. Entonces dije, wow, qué impresionante es que lo haya todavía, ¿no? Que Claro. no lo he vivido en ese momento, tal vez fue diferente, pero ahora lo estoy viviendo y lo tengo que, pues, afrontar y enseñarle a las personas cómo es que deben de tratarte, ¿no? Empezar a exigir también eso, ese respeto, esa igualdad que debes de tener de condiciones para que puedas hacer las mismas actividades, porque como lo dije en el primer Puma, o sea, nosotros podemos hacer las mismas actividades, posiblemente me tarde más y posiblemente tenga que adaptar a veces la situación, pero lo voy a hacer. Seguro, seguro, Viri. Perdón, voy a hacer una pequeña pausa. Voy a presentar a mi queridísimo amigo y compañero de transmisión, mi estimadísimo Rodrigo de Buen Paz, que hizo lo imposible por acompañarnos y te agradezco muchísimo, hermano. Bienvenido a esta transmisión. Estamos en la etapa de la secundaria de Viri y pues aquí estamos. Gracias, Luis. Viri, buenas noches, a todos ustedes. Ofrezco una disculpa. Andábamos en otras, tareas, pero aquí andamos con muchísimo gusto y me uno a la charla y adelante, continúen, por favor. Estamos en secundaria entonces. En efecto, así Justo es. Viri nos está contando que justo en esta etapa pues se enfrentó a esta situación no grata, pero que a final de cuentas es común de la discriminación, ¿no? Afrontar la discriminación desde estar en un espacio que no estaba apto y como que se resistía a adaptarse. Y aparte, pues bueno, el ambiente hostil de la secundaria que todos conocemos perfectamente. Ahí no hay manera de salir bien librado, creo. Creo que Nadie. ahí todos nos toca la enseñanza de pues aprender a sobrevivir con este asunto donde somos crueles y normalmente pues magnificamos cualquier cuestión, cualquier cosa que podamos considerar defecto que nos parezca raro, lo magnificamos y somos crueles a más no poder. Por suerte las cosas van cambiando, ¿no? Pero cuéntanos, bien, entonces ahí estabas en este ambiente. Ujú. Y como dije, de repente los chavos, cuando eres chavo no tienes filtro, ¿no? Y dices las cosas no solamente sin filtro, sino que a veces realmente le pones una hazaña como por ser insidioso, ¿no? Sí, 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 la verdad fue complicado durante ese punto. Y a partir igual de mis 6 años, o sea, yo después del accidente fue un evento muy traumático, un Sí, evento donde hubo disparos, entonces vi a personas morir en ese momento, ¿no? Entonces, es algo con lo que te quedas y entonces tuve que pasar por psicología durante mucho tiempo. ¿Y por qué hablo sobre esto? Porque en la etapa de la secundaria con toda esta parte entre la presión que yo estaba sintiendo por la parte de la escuela, la presión que yo estaba sintiendo por parte de compañeros, la presión que estaba ejerciéndome a mí misma por no saber qué iba a ser de Viridiana en un futuro, porque Viridiana ya se estaba preocupando por qué iba a ser de ella en un futuro, pues empezó a recurrir de nuevo a la parte psicológica. qué bueno. Entonces, decido regresar y digo, ¿sabes qué? Yo no me siento bien, siento que no me estoy aceptando a mí misma, me siento pues mal a pesar de que pues en la escuela tal vez me está yendo más o menos bien porque hubo un momento de bajón como todo, ¿no? Y más que nada ahí fue donde inicia mi rebeldía con la escuela de no querer la escuela, pero inicia más que nada por problemas que tú tenías atrasados. Entonces empiezo a ir con la parte psicológica
platico con mis padres, la verdad mis padres son muy, muy abiertos a hablar de este tipo de temas y sobre todo con algo con lo que viví, entonces fue de, oigan, la verdad no me estoy sintiendo bien, necesito ayuda, necesito que me ayuden a ir a psicología, ¿no? O sea, ya sea de aquí de la escuela o ya sea que paguemos un psicólogo externo, pero necesito ayuda, por favor. Entonces, sí, mi papá en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Si lo necesitas, adelante. No hay ningún problema, tú dime y vemos cómo hay esa manera, ¿no? Entonces, sí, me ayudó bastante y conforme fue pasando el tiempo, hasta casi finales de la secundaria, cuando por fin hice mi primera amiga, ¿no? Entonces, es una amiga que hasta hoy en día todavía la conservo, a ese grado de amistad llegamos, una amistad de 7 a 8 años, entonces muy bonita. Y pues, ¿qué te puedo decir? Durante ese periodo nada más hacía la natación. La natación era lo que me estaba manteniendo con esa actividad física y aparte me relajaba, porque todo lo que yo estaba viviendo de estrés era, para mí ahí, en ese momento, es que entendí que el deporte era como esa salida emocional que yo tenía, porque yo podía ir y desquitarme contra la alberca, ¿no? Yo me desquitaba contra el agua. Y después de eso yo me sentía tan, pero tan relajada que podía llegar a mi casa, descansar un rato, podía ponerme a hacer mis cosas, mi tarea, etcétera, pero yo ya me sentía bien. Entonces el deporte fue algo que me estuvo ayudando a mantenerme, la parte psicológica y el deporte. Maravilloso, pues, o sea, digo, a final de cuentas, estas cuestiones nos van templando. Ujú. Hermano, ¿quieres preguntar sobre el paso de Viri hacia la media superior? Claro, viene el siguiente escalón, el siguiente paso. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue para ti? Cuéntanos, ¿entraste a algún bachillerato de la UNAM? Si fue así, ¿cómo te preparaste para el examen? Si te acuerdas dónde fue tu examen, los días de espera para saber el resultado y cómo viviste, qué sensación tuviste cuando llegó ese resultado y que resultó ser positivo y dónde hiciste tu bachillerato. Cuéntanos, Viri, por favor. Wow, la verdad es que fue, es una historia muy emocionante en ese punto. Yo para esto, yo ya tenía un conflicto con el trauma de la secundaria de pensar que todo iba a ser igual, ¿no? Cuando yo entrase. Entonces, eso es spoiler. La verdad es que fue completamente diferente, una experiencia única y yo volvería a repetir la preparatoria sin ningún problema, ¿no? Entonces, volviendo al punto, fue que al salir de la secundaria me empiezo a preparar para el examen de admisión. La verdad es que pues no tuve mucho tiempo de preparación, fue como un curso de 2 meses, pero pues la verdad es que yo en ese momento siempre estuve como al corriente con mis materias, estudiaba pues seguido, entonces la verdad es que fue más como un curso de repaso en cierto grado, ¿no? Este, pues no me gusta dejar como las cosas a último minuto porque también pues me estresa un poco eso. Entonces lo sentí un poco más sencillo para mí en ese punto, ¿no? Y cuando voy a hacer el examen de admisión lo hago en el Centro Cultural, me parece, el Centro de Exposiciones de la UNAM, que Ah, justamente lo hacen porque ahí es una zona adaptable. Entonces tienen sus mesas, personas, por ejemplo, que son ciegas totales, les dan personas para que les puedan leer su examen y otra persona para que pueda rellenar sus óvalos en el examen, personas con lenguaje de señas para que te puedan ayudar eh, si necesitas apoyo durante tu examen o si tienes alguna duda o algo por el estilo. Hay muchas rampas, ¿no? Entonces, fue algo divertido, la verdad, yo para mí, porque la verdad es que cuando yo voy entrando y veo todo eso, digo, wow, es como un mini campamento de discapacidad aquí andante, ¿no? Y dije, interesante. Entonces me ubican a mí en mi mesa, me dan mi examen. Yo estaba nerviosísima en ese momento, pero dije, a ver, cálmate, porque si no aquí todo se te olvida, ¿no? Entonces te dan tu examen, lo abres, empiezas a estudiar. Y yo recuerdo que pues sí, al final, o sea, yo me quedé con esa sensación de no sé qué hice, ¿no? O sea, estaba nerviosísima y me claro. quedé con esa sensación, dije, a ver, pues a ver qué sale. Y pues sí, la verdad es que durante todo ese tiempo, el tiempo de espera fue, impresionante, porque aparte de todo eso, durante ese lapso, yo tenía por la parte de la lesión medular, empecé a adquirir escoliosis, porque empecé a carecer de fuerza hacia un lado y pues empecé a tener una curvatura tan pronunciada que ya parecía una S y pues ya me tenían que operar. Entonces justamente yo programo hacer mi examen y terminado mi examen al siguiente día me ingresan para operarme. Entonces Ok. fue una
sensación bastante estresante porque cuando yo checo mi resultado de la escuela, pues yo apenas estaba saliendo casi casi de cirugía, ¿no? Entonces, bueno, del tiempo de recuperación de la cirugía, perdón. Claro, claro. Entonces, lo noto y me doy cuenta, digo, me quedé. Y yo no lo podía creer en ese momento, me quedé en el CCH Sur, ¿no? La verdad es que yo siempre había querido estar en un CCH porque me encanta que son muy amplios. Me encanta también, o sea, yo había leído el modelo educativo de que te decían de aprender a aprender, que te Claro. hacen ser autodidacta, y creo que eso es como algo que te va a enseñar también la carrera, que sí es cierto que es bueno que al principio te lleven de la mano y que te enseñen y te digan esto es lo que tienes que estudiar y todo, pero también es bueno que tú mismo aprendas a tener tus herramientas y a decidir y tener esto de decirte, ¿sabes qué? Tengo que ser responsable y estudiar todos los días, por ejemplo, un tema, ¿no? ¿Qué temas voy a estudiar? ¿Cómo los voy a estudiar? ¿De dónde voy a sacar mi información? Y eso es algo que la verdad creo que a mí me enseñó mucho el CCH y eso es lo que en realidad yo quería aprender, ¿no? Aprender a cómo aprender, qué modelos me iban a servir a mí más adelante. Y la Oye, verdad, era más sencillo también estar en un CCH porque te divertías, y escaleras por arriba, escaleras por abajo, muchas rampas, y ahí es donde descubrí la velocidad, porque yo andaba desde el edificio del A hasta el Z, ¿no? Y tenía que llevar en 2 minutos. Entonces, no, hombre, yo volaba ahí. justo esa era la siguiente pregunta. Alcancé a escuchar lo difícil o lo complicado que fue en la secundaria. En el CCH, en el bachillerato, encontraste otro mundo, encontraste una situación totalmente diferente y brevemente cuéntanos tu experiencia como alumna del CCH, para que de ahí nos cuentes y nos vayamos a lo que sigue, que es tu paso a la licenciatura. Pero ¿cómo fue la etapa del bachillerato? Pues como lo decía anteriormente, o sea, yo pensé que iba a vivir como ese trauma, ¿no? De lo que anteriormente fue. Pero para nada, desde el primer indicio cuando yo llego, yo venía operada de la espalda, entonces casi no tenía mucha movilidad en ese momento por lo mismo, ¿no? Entonces tenía que depender un poquito más de que fueran más delicados conmigo para ayudarme a bajar los topes, las rampas, ¿no? Porque no podía andar de chivo loco. Entonces, el primer día, llegaron muy amablemente, personas con chalecos de protección civil, etcétera, y me llevaron hasta mi salón para que yo me pudiera ubicar. Y una vez llegando ahí, pues preguntaron ahí al salón si alguien me podía apoyar para las siguientes clases. Y yo, o sea, yo con una pena impresionante dije, ay, no, o sea, ¿cómo voy a pedir ayuda en esto, no? Pero no, la verdad es que de inmediato, o sea, dos chicos se levantaron y dijeron, ah, nosotros. Y así como si nada, ¿no? Yo dije, ok. Y pues ya me dijeron, ah, pásate para acá, quitaron un banquito y únete al grupo y toda la onda. Y pues empezamos a platicar, ¿no? Y fue como de, ¿y cómo te llamas? Y yo así de, ah, Viri. Y ya empezamos a platicar y todo. Y me encantó mucho ese nivel de confianza porque llegaron hasta el punto de decirme así como de, ¿qué te pasó? Ok. Entonces, la verdad fue una convivencia muy, muy bonita desde el principio. Ellos me ayudaron a estar moviéndome durante todo este tiempo a mis clases y nos hicimos un grupo bastante grande de ahí de amigos y me empecé a llevar muy bien con todo mi salón, de verdad muy bien con todo mi salón. Y pues también, claro, me gustaba mucho la parte académica, entonces, pues, entre la parte de que, pues sí, eran mis amigos, pero aparte de eso también era un grupito de nerds, igual que yo. Entonces me gustaba mucho porque podíamos platicar de cosas de la escuela y decían, oye, vámonos a la biblioteca. Y yo decía, wow, qué plan, súper plan. Qué maravilla. Sí, me divertí muchísimo ahí y fueron muy amables todos. Igual profesores, desde el momento en el que yo llegué, nunca me dieron como ese trato de te voy a poner algo menos porque posiblemente no lo puedas hacer. No, desde el principio fue como de ahí está el ejercicio y ustedes cópienlo y ahí lo resuelven, ¿no? Si tienen dudas, aquí estoy, ¿no? Claro. Dije, ok. Entonces, al principio sí era divertido, la verdad, porque cuando pasaban lista era de se paran, se presentan y yo siempre decía, yo no me voy a parar, pero me voy a presentar. En ese momento ya los profesores ya estaban muertos de risa y pues como que ya se imaginaban como de qué tipo de humor era yo y ya sabían que pues yo quería igualitaria en ese punto, ¿no? Entonces sí, la verdad es que nunca me dijeron nada al respecto y siempre me trataron igual que todos mis compañeros, sin ninguna preferencia, siempre mis tareas iguales, mis calificaciones iguales, mis exámenes iguales, entonces me sentí muy a gusto, muy apapachada ahí. Digamos que
A diferencia de la secundaria, encontraste un sentido de empatía en tus compañeros, en los profesores, con esto que subrayas de que no había una distinción por tu condición, pero tampoco lo contrario, o sea, una cuestión de hacerte la vida imposible o de burla o de discriminación. Y bueno, pues eso fue sin duda por lo que cuentas y por cómo lo cuentas, y lo que ya nos dijiste de que volverías a hacer la preparatoria porque fue una etapa muy bonita, pues lo pasaste diametralmente opuesto a como fue en la secundaria. Cuéntanos, Viri, pasan estos 3 años en el bachillerato y cómo es que eliges la carrera de medicina para entrar a la Facultad de Medicina. Vaya, pues la verdad es que yo no pensaba estudiar medicina. Ok, Sí, eso fue algo bastante curioso. Durante todo esto, o sea, recordemos que yo desde la secundaria ya me venía preocupando de qué iba a ser de Viridiana en el futuro, ¿no? sí. Entonces yo había buscado con un profesor específicamente, me acuerdo de él, José Luis Trejo, y yo le había dicho que quería, pues, una carrera, me habían dicho que una carrera, pues, donde no me moviera tanto, ¿no? Una carrera como estar en un escritorio, sentadita, normal, ¿no? Y pues yo por un momento dije, ok, pues puede ser, ¿no? Y le platiqué esto a este profesor y me dijo, ¿y tú vas a estar feliz? Porque yo la verdad es que yo no creo que tú estés quieta en un solo lugar, ¿no? Yo te veo como que más movido. Y me dijo algo que no me resonó en la cabeza hasta que pues ya crecí y me tocó ese momento, ¿no? Que fue, es tu vida y es lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Y pues si no, es que le dije ese momento, le digo, es que pues no está adaptado y él me dijo, pues ninguna carrera está adaptada, pero vas a tener que adaptarlas. Entonces, es algo que en su momento pues no lo tomé tanto en cuenta, pero cuando iba a elegir mi carrera, pues ya lo tomé en cuenta, claramente, ¿no? Desde el principio mi mentalidad era justamente eso, o sea, hacer una carrera que me permitiera no tener tantas dificultades, ¿no? Yo dije, ya atravesé por muchas dificultades, como para qué quiero aventarme más dificultades, ¿no? Y heme aquí. Medicina. ¿Qué les digo? Bueno, entonces el chiste fue ese, ¿no? Entonces desde CCH te hacen en el tercer año elegir materias que vayan pues ligadas a la carrera y al área en el que vas, ¿no? Pero la verdad es que yo no sabía muy bien hacia qué área iba. Ahora sí que me pinté de todas las carreras, incluso hasta estudiar derecho, ¿no? Ser abogada. Que así como me encanta estar discutiendo, yo creo que hubiera sido pena. Entonces, la verdad es que yo lo pensé mucho, pero no me sentía apta como para estar en medicina. Y por lo mismo. Entonces pensé y dije, ok, que es como lo relacionado, tal vez, no sé, biología o tal vez químico farmacobiología, ¿no? Entonces yo pensaba estudiar químico farmacobiología. Entonces llevé materias ligadas a, y cuando ya voy a salir a ingresar mi pase, me doy cuenta y digo, ¿sí lo quieres de verdad? O sea, ya estoy a nada de elegir y esa cosquillita que ustedes lo sienten, ¿no? De decir, no lo sé, no me siento tan convencida, ¿no? Y yo lo había pensado antes. Entonces empiezo a revisar otra vez, me hago una lista de pros y contras acerca de estudiarlo o no estudiarlo, y en eso caigo en cuenta de que la razón para no estudiarla era miedo. Entonces ahí dije, a ver, ¿desde cuándo el miedo nos ha detenido? Y pues dije, pero es que ¿qué tal si no puedes? Y dije, ¿qué tal si sí? Entonces, pues ya, la verdad es que en ese momento nada más me acuerdo que puse mi opción, que sea lo que Diosito nos diga, y pues ya salí de ahí. Regresando le dije a mi papá, le digo, papá, voy a estudiar medicina. Y papá se quedó así de, ¿qué hiciste? ¿Qué? Y yo así de, sí, ya sé. Y papá en ese momento nada más le dio risa y me dijo, ok, mi cartera es tuya, adelante. La única bala que tenía para gastar en el pase automático ya la lancé y fue para medicina. Sí, le dije, pues ya lo elegí. Y me dijo, ok, dice, te apoyamos y todo, ¿no? Entonces, pues sí, para cuando observo, ya después de un tiempo que efectivamente, pues sí, me había quedado ahí,
justamente aquí en la Facultad de Medicina, aquí en CU, cerca de mi casita, 10 15 minutitos. Dije, Bueno, se logró, ¿no? Entonces dije, ok, se logró, pero ahora viene lo más chido de todo. No tengo idea de qué es algo sobre medicina relacionado, porque nunca llevé como ninguna materia relacionada, o sea, no tengo ninguna introducción. Entonces, antes de que iniciara, me contacté con muchas amigas que hice justamente en CCH, que platicamos acerca de todo esto, y ellas ya tenían desde ese momento bien registrado que iban a estudiar medicina. Entonces yo les digo, oigan, ¿sabe qué? La verdad es que elegí medicina y todos se quedaron así como de, ¿qué hiciste? ¿Qué? Y así de, ya lo sé, no me regañen, mejor apoyen. Entonces, tengo idea ni de qué rayos es una célula, casi casi, ¿no? O sea, no digamos ese grado, pero sí. Dije, no, no sé cómo vayan a estar las materias ahí adentro, y pues la verdad, por todas las recomendaciones que ya me habían dado, que no sé por qué la mayoría de medicina se empeña como en meterles tanto miedo a los de primer año, es como de, vas a reprobar el primer por año, y la yo, misma demanda que tiene de ingreso. definitivamente, o sea, pero te miden un miedo que ahí tienes que estar muy seguro de que de verdad lo quieres, ¿no? Entonces, platicando con mis amigas, me recomendaron muchos cursos, que eran pues gratuitos, como para empezar a introducirte un poquito, ¿no? El primer bloque, por lo menos, de medicina. Y la verdad es que me ayudó muchísimo. Estuve, durante un mes, o sea, con clases de que día y noche, casi, casi, para poder, entender un poco más acerca de esto. Y la verdad es que gracias a eso, a que invertí ese mesecito, cuando yo ingreso a la carrera durante menos el primer bloque, pues me la pude llevar un poquito más relax, ¿no? Y decir, ok, empecé ahí a observar cómo iban a ser como mis ritmos de estudio, cómo iban a ser pues mis semanas, que los departamentales, cómo iba a estar un poquito de pesado aquí, y empecé a acomodar mis horarios, cómo iba a hacer mis apuntes incluso, ¿no? Cómo iba a leer. Entonces, fue un periodo que para mí me sirvió mucho el haberme como preparado con ese anticipación por lo menos para mi primer bloque, porque claro, cuando ingresas al segundo son cosas nuevas, pero ya tenía como un modelo ya establecido de cómo iba a estudiar con cada uno. Entonces, pues me sirvió bastante ya ir adelantada un poquito. Es sobre todo anatomía, fisiología, histología, bioquímica, ¿no? Sí, las más fuertes ahí, pues la mayoría son las Al que... principio. Ajá. Y al entrar a la facultad, su infraestructura te ayudó, te convenció, te sirvió. Sí, la verdad es que por ese punto, de por sí, yo ya era una persona que se movía bastante bien en la silla de ruedas. Y pues eso también me cabe admitir que cuando yo iba a ingresar a la universidad, yo tenía pensado químico farmacología. Entonces, literalmente fui a la universidad antes a checar cómo iba a estar todo el plantel para ver esa infraestructura justamente. Y pues ahí me di cuenta que la facultad de química era muy inaccesible. O sea, desde que tú vas entrando hay roca volcánica que se atora con las llantas de enfrente, los salones están arriba, no había un elevador, ¿no? No había un baño accesible. Entonces, o al menos tan accesible o estaban muy reducidos, ¿no? Entonces te das cuenta como de todo eso y dices, híjole, le vas a tener que batallar un poco, ¿no? Y cuando yo voy a la facultad de medicina, o sea, diferentísimo. O sea, desde que tú vas entrando, toda la parte de abajo, que por supuesto, digo, hay cosas que pudiesen hacer mejor todavía la estadía porque ya es buena, pero creo que se podría hacer todavía mejor. Pero aún así creo que es un muy buen nivel el que tienen adaptaciones. Yo ingreso y puedo yo recorrer la facultad ahí yo sola. Y hay elevadores, hay baños, hay baño adaptable en ese punto, hay caminos que están con piedra volcánica, pero hay un camino, por ejemplo, en medio que está completamente liso para que tú puedas pasar y desplazarte con la silla de ruedas. La biblioteca, está muy bonita la biblioteca, la verdad, tiene 2 pisos, pero hay elevador, hay sillones para que te puedas ahí quedar, están las bancas, tus butacas, o sea, está bonito. Y estás Entonces, contenta, y estás contenta. sí, sí, Viri, sí. estamos en la recta final, final, final del programa y te vamos a hacer un par de preguntas más. Te pedimos, por favor, que seas breve en tu respuesta para que podamos terminar a tiempo. La primera es preguntarte, para ti, para Viridiana Parra Marín, ¿qué ha sido, qué ha significado en tu vida, en lo que llevas hasta el momento, el estar, el pertenecer a una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México y llevar ese uniforme y ese escudo representándolo, sus colores? ¿Qué ha sido para ti la UNAM? Para mí estar en la UNAM
lo he dicho desde mi discurso incluso, representa para mí un orgullo el estar aquí en la universidad. Soy la primera de mi casa que ingresó aquí a la universidad. Mi sueño siempre fue estar aquí en la universidad y en la UNAM. Y el ver que ahora estoy como estudiante de la carrera de medicina en la UNAM y de que aparte soy atleta que representa a la UNAM, para mí significa un orgullo. El haber ganado este uniforme, el pertenecer a la escuela y todo lo que me ha brindado mi casa. Así lo considero. Wow. Sí, soy tu fan. Pero, Viri, la segunda pregunta. ¿Qué es más pedirte un consejo, un comentario, Mensaje. algo, comiendo un mensaje? Como te comentaba en un principio, estos programas nacen buscando que las generaciones puedan encontrar un reflejo en las historias que ponemos aquí, en tu historia, y se puedan enganchar y puedan encontrar una inspiración en nuestras personas de semblanzas. Viri, creo que pocas veces tan merecido homenaje para alguien. Y pues te pediría eso, un mensaje para las nuevas generaciones, las actuales y las que nos van a ver más adelante, porque esto se queda para la posteridad. Entonces, ayúdanos con un mensaje. ¿Qué le dices tú a las nuevas generaciones sobre esto de estar en la universidad, por favor? Puedo decir que tu pasado no te define. En este punto creo que toda mi historia se puede concentrar en eso. Que lo que yo viví fue un evento muy traumático, que lo que yo viví creo que pudo haberme hecho tener esta mentalidad de decir, sabes que no quiero hacer nada, quiero tirarme al suelo y quedarme ahí un rato. Pero lo que encontré fue resiliencia y lo que encontré, a final de cuentas, puedo decir ahorita mismo que encontré paz. Y volteando a ver todo lo que es mi vida, que la verdad no ha sido nada sencillo todo lo que yo he experimentado, puedo decir que me siento completamente satisfecha y creo que eso es algo que podría decirle a otras personas, que a pesar de que no sé, cada uno de nosotros carga diferentes historias, siempre cuando volteen a ver, no volteen a ver a los demás, volteen a ver a ustedes mismos y vean si siguen siendo la misma persona que en su momento fueron y que no dejen que un momento de su vida marque toda su existencia, porque ustedes tienen la posibilidad de cambiar las cosas, trabajando por ellas, pero las puedes cambiar. Viridiana Parra Marín, Premio Universitario del Deporte 2024. Ha sido un gusto, un honor, un privilegio el haber tenido esta charla, esta conversación contigo y sin duda que eres un digno ejemplo a seguir. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con la audiencia tu experiencia. Muchas gracias, Viri. Muchas gracias a todos por escucharme el día de hoy y espero que les sirva el haber escuchado toda esta enorme reflexión. Mi estimado Luis, Viri, un honor, de verdad, pues no solamente estoy cierto de que para nosotros también es un orgullo tener a Viri en el deporte universitario. Muchísimas gracias, Viri. Muchas gracias a todos, de verdad. orgullosamente UNAM. Y como ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, agradeciendo por supuesto a los compañeros de comunicación social en el SET, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, de la UNAM para México y de México para el mundo. Muchas gracias por su atención, que tengan todos ustedes muy buenas noches y nuevamente muchas gracias, Vicky.